Libertópolis se viste de fiesta porque tenemos al genio, al único, al inigualable Javier Milei desde Argentina. En México ha tenido un paso súper exitoso en la República Mexicana, estuvo en la Universidad Nacional Autónoma de México, estuvo dando conferencias en varias universidades privadas también, dando entrevistas y obviamente pues aprovechando tu paso por México, Javier, teníamos que tenerte aquí en Libertópolis. Gracias por estar con nosotros. Sabemos que has tenido una agenda matadora y me gustaría preguntarte, pues primero, ¿cómo te fue en esta gira por Guatemala y México? Bueno, en principio me fue bárbaro porque estoy sentado al lado de Gloria Álvarez. O sea, digo, con lo cual eso es fabuloso. O sea, digo, me fue bárbaro. Ya con eso, la verdad que eso ya, digamos, es por sí muy bueno. Y la verdad que aún muerto hoy hubiera venido como sea. Gracias. O sea, y la realidad es que sí, me fue muy bien. O sea, hice 2 conferencias en Guatemala, que salieron muy divertidas, y después hice 10 conferencias aquí en México. 10 conferencias. Sí, en un contexto donde además ya a las 4 de la mañana me empezaban a llamar desde Argentina. Bueno, hoy arranqué a las 3:30. Wow. O sea, pero bueno, esa nota hoy generó un revuelo total y terminé siendo segunda tendencia mundial en Twitter con el tema hablando de la actual situación de Argentina. Así es que la verdad es que estoy muy contento porque además el impacto en cada una de las conferencias, tanto en Guatemala como en México, fueron muy buenos. Javier, tú llevas muchos años pareciendo como aquel cuento de Juanito y el lobo, ¿no? Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, el pueblo no le cree, el pueblo lo ve como un exagerado, hasta que de la nada llega el lobo y acaba con todo. Y ahora, de hace un tiempo para acá, Argentina no solo te ha empezado a escuchar, sino te ha prestado más atención que nunca, porque muchas de las cosas que tú has dicho repercuten en la realidad económica y política argentina. ¿Cómo ha sido esa transición de Milei estaba exagerado, Milei no está tan en lo correcto, tal vez Milei estaba en lo correcto? ¿Cómo ha sido para ti en lo personal? Mira, la realidad es que cuando yo empecé a ir a los programas de televisión, me miraban como un bicho raro, se reían de las cosas que yo decía, o sea, porque están tan acostumbrados al colectivismo que, claro, había una voz liberal y con un encono tan fuerte hacia el Estado y una defensa tan profunda de las libertades individuales que al inicio se reían, o sea, al inicio casi que les causaba gracia, pero al mismo tiempo había cosas que les sorprendía porque en cada uno de los debates yo terminaba aniquilando a mis oponentes. Y eso lo hacía no solo con la evidencia empírica, sino que también lo hacía desde el punto de la construcción lógica. Entonces, al inicio les generaba rechazo, pero entonces empezaban a ver que la construcción lógica tenía sentido y que también tenía sentido con los datos. Por eso, por ejemplo, hay muchos memes que me hacen, sí, donde, por ejemplo, no sé, hay uno que estoy como He-Man y la espada dice datos. Datos, claro. Claro. Entonces, básicamente todas mis argumentaciones yo siempre las estoy fundamentando con los datos y eso ya a la otra parte nos deja como fuera de juego, y si encima cuando hace el argumento le demostrás que ese argumento que hizo es lógicamente incorrecto y que eso después deriva en problemas concretos de la vida diaria, entonces lo que había empezado como una cosa así graciosa, empezaron a darse cuenta que cada vez que había un debate aniquilaba a la otra parte, pero al mismo tiempo había construcciones que cerraban. Entonces la situación hoy es que cuando hablo se callan todos, salvo que haya periodistas comprados, entonces directamente ya cuando empiezo a hablar me empiezan a agredir ya en ese mismo momento. No es que me agreden después del argumento o algo por el estilo, sino directamente ya me agreden cuando empiezo a hablar. Y después lo otro que vos decís es, a mí, digamos, se me tildó de liberalote, se me tildó, digamos, de querer desestabilizar el gobierno, se me tildó de plateísta, bueno, se me pusieron un montón de apocalíptico, y es muy interesante porque justamente hace un año, en un momento estoy teniendo un debate con el diputado Eduardo Amadeo, de Cambiemos, que además él es economista, y estamos debatiendo sobre el tema del shock y el gradualismo.
Y básicamente lo que yo le explicaba es que en realidad era un falso dilema, porque en realidad todos los programas de shock en Argentina desde el 52 en adelante, salvo el del 59, todos habían sido expansivos. Y que todos los programas gradualistas habían terminado mal. Y entonces me decía, ¿a qué costo? ¿Pero cómo qué costo? Dios, si lo que termina mal es el gradualismo. Y aparte nos vas a dejar tapados de deuda y vamos a volar por los aires cuando empiece la suba de tasas en Estados Unidos y nos corten el financiamiento. Y hace un par de semanas la tasa de interés en Estados Unidos subió, llegó a tocar el 3% y empezó a haber una salida de capitales muy fuerte de Argentina, que sumado a los errores del jefe de gabinete, Marcos Peña, que había avanzado sobre la independencia del Banco Central durante el 28 de diciembre del año pasado, eso generó una fuerte caída en la demanda de dinero. Y bueno, y las consecuencias hoy las estamos viendo porque la inflación del 18% se aceleró al 28%. Marcos Peña, que apretaba al Banco Central para que la tasa de interés fuera del 20%, hoy está en el 50%. La devaluación fue del 40%. ¿Sí? Además perdimos 9.000 millones de dólares de reservas. Y como en la semana que viene hay un vencimiento del EVAX por el equivalente de 28.000 millones de dólares, Argentina tuvo que ir en medio de esta corrida a ir al Fondo Monetario Internacional para pedir un préstamo. Sí. Es decir, el gradualismo falló, ya tenés la crisis ahí. Y lo que es más grave, están yendo a buscar este dinero justamente para maquillar el fracaso de la idea de Marcos Peña en lo político, ¿sí? Y que el primer instrumentista de esto fue el vendedor de humo Alfonso Pratgay, un keynesiano, que le vendió una idea estúpida a Marcos Peña de que si vos aumentabas el gasto público, iba a aumentar tanto el PBI que la recaudación iba a subir y el déficit fiscal iba a caer. Y hoy el déficit fiscal consolidado entre nación, provincias, municipios y la posición de letras del Banco Central está en 10 puntos del PBI. O sea, tenemos más déficit que teníamos en el kirchnerismo, a pesar de los ajustes tarifarios que además también se hicieron muy mal. Tú sostienes que de hecho el verdadero gobernante de Argentina es Marcos Peña y no Mauricio Macri, y que muchas de las cosas que Macri dice que suenan muy liberales y por lo cual muchos liberales y libertarios en Argentina lo apoyaron, luego no se están viendo en la práctica. Efectivamente, es como decís vos, Gloria, cuando vos lo escuchás a Macri, tiene un discurso verdaderamente seductor, digamos, un discurso pro empresa, pro emprendimiento, sí, pero después cuando llegás a los hechos, en realidad el gobierno es Marcos Peña, es decir, que es un socialista, o sea, pero no es que más o menos socialista, es un socialista duro, y además es un parásito inútil que toda su vida vivió del Estado, o sea, él nunca en su vida trabajó en el sector privado, él toda su vida sí fue un empleado público, igual que María Eugenia Vidal, son repulsivamente colectivistas. Por ejemplo, yo me acuerdo que en una reunión de IDEA, en el coloquio de IDEA, básicamente Vidal le están haciendo una entrevista, que obviamente toda una entrevista súper amigable, y entonces entre el minuto 13 y el minuto 20, o sea, en esos 7 minutos dice 10 frases colectivistas. Pero colectivistas, pero groseramente colectivistas. Y lo interesante es que en un momento dice, no, porque yo desafío a los empresarios que arriesguen. Entonces digo, ¿por qué no arriesgás vos? Y en lugar de tener impuestos coactivos, ¿sí? Y obligatorios, ¿por qué no se vuelven contribuciones voluntarias? Y a ver qué buenas sos para, digamos, o sea, bancar tu proyecto. O, por ejemplo, que ella siempre es muy comprometida socialmente y siempre está así como acongojada por los más vulnerables y que a ella le preocupan tanto los pobres y ella, digamos, está ahí comprometida. Ahora sucede que cuando hubo que hacer la reforma del sistema previsional, sí, que está quebrado por la irresponsabilidad de Cristina Fernández de Kirchner, que duplicó la cantidad de jubilados, con jubilados que no tenían aportes, donde puso una fórmula de ajuste estúpida que, aún con el PBI per cápita constante, aumentaron 20% en términos reales las jubilaciones. O sea, generó un desastre, ¿no? Ahora, ese desastre había que corregirlo. Entonces el gobierno, una de las cosas que hizo, digamos, fue, por una cuestión técnica que correspondía, ajustar justamente la fórmula y poner una fórmula más razonable. Ahora, eso generó un ahorro de 100.000 millones de pesos. Y el principal beneficiario de eso, ¿quién fue? María Eugenia Vidal. O sea,
¿para qué? Para impulsar el socialismo cloacal. O sea, la evita amarilla. O sea, una populista. O sea, que en realidad, o sea, cuando, a ver, digamos, ella es muy comprometida socialmente, pero para meterle la mano en el bolsillo a los jubilados no le importó nada. Claro. O sea, si se trata del proyecto político de ella, entonces vale meterle la mano en el bolsillo al jubilado. Claro. Entonces, digamos, ¿cómo es que está tan comprometida socialmente, pero cuando llega la verdadera cuestión de los números, o sea, no, es toda para ella? Es decir, en definitiva, a mí lo que más me, digo, a mí lo más esclarecedor en la lectura, o sea, siempre es Rothbard, ¿no? Y Rothbard te dice, la sociedad se divide en dos, en los que producen riqueza y en los parásitos. Y tanto Marcos Peña como Vidal son dos parásitos que toda su vida trabajaron en el Estado, son gente que creen que el Estado es bueno, claro, porque ellos siempre vivieron del Estado, obviamente, pero lo que no se dan cuenta que siempre vivieron de una fuente coactiva de ingresos, o sea, de impuestos. O sea, hagas bien o hagas mal las cosas, ellos van a cobrar igual. En cambio vos, o sea, a ver, si yo tuviera que decir quién es el tipo más estúpido del argentino hoy por hoy, sin duda Marcos Peña. ¿Por qué? Llevó la inflación del 18 al 28, apretó el Banco Central para llevar la tasa al 20%, está en el 50%. La devaluación es del 40%. Se perdieron 9.000 millones de dólares de reserva y ahora hay que ir a buscar 30.000 millones para maquillar el fracaso de él. En una transición que además acumuló 105.000 millones de dólares de deuda. Digo, ese tipo en el sector privado lo echan a patadas. Y acá sigue, no, bueno, acá lo único que hacen es esconderlo. Pero por favor, es decir, ¿qué tiene que hacer para que lo echen entonces? O sea, digo, no sé cómo fue. O sea, sinceramente, este tipo de cosas me parecen altamente irritantes. Y el mercado le está pidiendo la cabeza de Marcos Peña y toda la jefatura de gabinete. Y Macri no reacciona y entonces la corrida sigue. Sí. Y lo peor es que la gente dice, esa es una política neoliberal, irle a pedir dinero al FMI. O sea, son tan genios, son tan estúpidamente genios, que entonces cuando van y le piden dinero al FMI, porque yo lo he visto ahorita con todos los posts de Facebook, los twitters de Argentina, ¿ya vieron? Ese presidente neoliberal se va al FMI. ¿Qué tiene de liberal ir a pedirle dinero a un multilateral que se financia con fuente coactiva de los contribuyentes de los países desarrollados? Es un disparate. Sí. O sea, aparte, ¿cómo va a ser neoliberal si la basura del Fondo Monetario Internacional la creó Keynes? O sea, lo que pasa es que la discusión entre Keynes, Inglaterra, White, Estados Unidos, bueno, triunfó la posición de Estados Unidos, pero el invento, digamos, del Fondo Monetario es de Keynes. Claro. O sea, si hay algo bien colectivista, es el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque cuando vos te bandeás y tenés un desastre fiscal y se manifiesta en una crisis de balance de pago, ¿qué hace el Fondo Monetario? Viene y pone la plata. Es decir, ¿para qué? Para bancar la estupidez que hicieron los políticos. Fíjate esto, hoy van a estar poniendo 30.000 millones de dólares para financiar una corrida. En lugar de usar esa plata para arreglar los problemas de la economía, no la usan para maquillar las macanas del estúpido de Marcos Peña. Una cosa verdaderamente tremenda. Juan Córdoba dice, Gloria, saludos desde Argentina. Preguntale a Milei cuándo va a ser el techo del dólar hoy, que día estuvo a 24.10 pesos. Estuvo más alto, llegó a estar 24,50. Okay. A ver, el tema es el siguiente. Lo que hay que comprender es la naturaleza monetaria de la inflación, ¿no? Como concepto es, cuando vos incrementás la cantidad de dinero por encima de la demanda, cae el poder adquisitivo del dinero. Eso significa que vos necesitas una mayor cantidad de unidades monetarias para comprar los mismos bienes. Sí. Y el dólar es un bien más de la economía. Entonces, en tanto y en cuanto vos sigas emitiendo, ¿sí?, por encima de lo que la gente quiere, vos vas a tener que suben los precios y sube el dólar también. Es más, el dólar sube primero porque es un activo financiero y el resto de los bienes vienen atrás porque los bienes reales, ¿sí?, tardan más tiempo en ajustar. Digamos, vos hasta que te llega el dinero y lo gastás, hay todo un proceso. Dura aproximadamente 3 meses según el sistema que operes, y es más, si vos, por ejemplo, operaras con agregado monetario, en Argentina tarda 18 meses y en países desarrollados tarda 5 años. O sea, imagínate. O sea, que esto se llama los rezagos de la política monetaria. Pero en tanto y en cuanto, digamos, el gobierno siga emitiendo dinero y ahora
el problema más grave es que se cayó la demanda de dinero. Eso lo que va a generar es que haya inflación y el tipo de cambio va a estar desbordado. Y es lo que pica primero. Por eso es tan grave lo que está por pasar la semana que viene con el vencimiento de las LEVAX. Argentina tiene una cantidad de LEVAX que es el 120% de la base monetaria. O un poco más, te diría hoy. Y en realidad lo que sucede es que la semana que viene vence la mitad de las LEVAX. O sea que vos podrías estar, digamos, aumentando la semana que viene la cantidad de dinero en la economía 60, 70%, en un contexto donde la gente no quiere tener los pesos. ¿Y vos qué crees que van a hacer? Y van a agarrar esos pesos y van a ir a comprar dólares. Entonces, digamos, eso lo que vos tenés es que se está derrumbando la demanda de dinero, el dólar picará primero, pero después vendrán el resto de los precios de la economía y la economía va a tener mucha inflación. Entonces, ¿cuál es el techo del dólar? No tiene techo, porque en realidad depende de cuándo vos dejes de emitir. En tanto y en cuanto sigas emitiendo, ¿sí? Bueno, digamos, o sea, vas a tener inflación y vas a tener que el dólar sube. O sea, ¿por qué? Porque lo que está pasando es que pierde valor el peso. Visita las listas de reproducción. Suscríbete.